Encuentros con el Padre Jesús Tijerina. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Estamos en una emisión más de tu programa Encuentros, este espacio católico en donde compartimos la fe. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook Líder TV o en Twitter Líder-TV. También puedes seguirme a mí a través de mis redes sociales en la página Encuentros. Entras, das clic en me gusta y nos puedes escribir tus comentarios acerca del programa, o a través de mi cuenta personal en Facebook Chucho Tijerina o en Twitter @soychucho. En los últimos meses surgió en nuestro país una película llamada La Cristiada. La Cristiada está basada en hechos históricos de nuestro país, la Guerra de los Cristeros, esta parte de la historia que poco se sabe y que a raíz de este acontecimiento, de esta película, pues ha empezado a hablar y quizá algunas personas han empezado a querer investigar y saber más sobre lo que pasó. El tema del día de hoy es la Guerra de los Cristeros. Para abordar este interesante tema, cuento con la presencia del doctor Manuel Ceballos Ramírez. Él es director del archivo del municipio de aquí de Nuevo Laredo, investigador del Colegio de la Frontera Norte, profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAP, obviamente pues historiador, y pues bueno, es todo un señorón, ¿no? Que de verdad que me siento muy complacido de que haya aceptado la invitación. Gracias. No, doctor. con todo gusto, padre. Estamos aquí para servir a la comunidad y dar alguna opinión sobre esta cuestión de la Guerra Cristera y de la película en particular, Cristiada, ¿verdad? Sí. Recién estrenada y pues que muchas personas han visto. Con Bien. Todo gusto, padre. Claro, para empezar a entrar en materia, doctor, ¿cuáles son los principales antecedentes que dieron pie a que surgiera este movimiento de la Guerra de los Cristeros? Sí, bueno, los principales antecedentes, vamos a decir, es un asunto que los historiadores llaman de larga duración. La Guerra de los Cristeros solamente fue el resultado de un largo proceso secular que inicia en los países latinos y en particular en los países hispanos con lo que se llamó las reformas borbónicas. Hacia 1750 hay una serie de reformas de los reyes borbones que intentan lo que luego se llamó el proceso de secularización de la sociedad, que una de las características principales, que no la única, era la separación de las instituciones. Y en este caso, la separación de la institución, que era la otra fuente de poder político y social y económico en las sociedades hispánicas, en la sociedad de España, básicamente, en la sociedad de los virreinatos de América. Era separar la Iglesia del Estado, con una característica que fue muy agresiva. ¿Quién estaba primero? ¿Quién era superior? ¿La Iglesia o el Estado? Porque ambos eran organismos de poder y de legitimidad de la sociedad española. Entonces, esto explica que la Iglesia, o muchos elementos de la Iglesia, clérigos, obispos, fieles, no aceptaran las reformas borbónicas. Pero estamos hablando desde 1750. El fenómeno de la Cristiada viene hasta 1926. Entonces fácilmente es, como digo, un proceso de larga duración en el cual, ¿quién está más arriba de otro? Los reformadores borbones, católicos ellos, o como los reformadores mexicanos, ya con la Constitución del 57 y el movimiento de Ayutla de 1854 y el movimiento de Gómez Farías de 1833, decían la Iglesia debe estar dentro del Estado, sometida al Estado. Y la concepción católica derivada del Concilio de Trento era al revés. El Estado debe estar supeditado a la Iglesia, porque es más el poder espiritual que el poder temporal. Y fue una discusión que provocó muchas guerras. No se trata aquí, digamos, de decir quiénes fueron buenos o quiénes fueron malos, ni quiénes fueron los que tenían la razón y quiénes no la tenían.
Ese no es trabajo del historiador, ese es trabajo del político, y sobre todo en sus momentos, ¿verdad? Con esto de lo que se llaman las tesis de combate, atacarse unos a otros. El historiador, como decía don Edmundo Gorman, no estudia el pasado para regañar a los muertos, sino para explicarlos. Claro. O sea, no es para regañarlos ni para decir estos fueron buenos y fueron malos. No podemos partir del supuesto de que como los clérigos eran corruptos o los gobernantes civiles tenían afán de poder, pues entonces se enfrentaron. No. El punto de partida del historiador profesional es decir, cómo es que gente inteligente, como clérigos y políticos laicos o políticos civiles, tomaron esas opciones. Y entonces es el trabajo de uno, explicarlo. Entonces, la cuestión de la larga duración lleva ya en México a la aplicación de las reformas borbónicas, particularmente una reforma borbónica que en 1804 provoca la indignación de los curas de pueblo o de los curas de las ciudades, que fue lo que se llamó la consolidación de los vales reales, en donde el gobierno borbónico les dice a las parroquias, a las cofradías, a las comunidades indígenas y a los ayuntamientos, porque no solamente la reforma fue con la iglesia, me dan su dinero, su líquido, el dinero que tengan, y yo les doy unos vales y luego se los voy a pagar. Cosa que pues sabían que no se las iba a pagar, pero los obligaron por ley. Doctor, si pudiésemos, por ejemplo, aquí en nuestro país, o sea, sí, el antecedente, así a grandes rasgos, o cuál fue el detonante a lo mejor. Sí, bueno, uno de los detonantes es la reforma borbónica, por eso tantos sacerdotes metidos en la independencia, ¿verdad? El padre Hidalgo, el padre Morelos, el padre Matamoros, el padre Cos, en fin, y una serie de sacerdotes. Hay un historiador católico que dice que fueron como 6,000, no es cierto, fueron alrededor de 300, pero rebeldes contra las reformas borbónicas porque atacaban a la iglesia. Y el más clarividente, y lo debemos decir más que el padre Hidalgo, fue el padre Morelos, el más clarividente en sus proyectos de reforma. Luego esto repercute en la Constitución primera que tuvimos, ya como Constitución propiamente, hubo sus antecedentes, de 1824, que se reconoce a la Iglesia Católica en el artículo 3 como la única sin tolerancia de ninguna otra. Pero esto provoca a lo largo de la primera mitad del siglo pues muchos enfrentamientos, incluso entre clérigos y gobernantes civiles, aún siendo la Iglesia Católica la única reconocida por el Estado. Esto se acaba en 1854 y en los años siguientes con las leyes de reforma del 56 y las del 59 y con la Constitución de 1857, en donde se da la separación jurídica de la Iglesia y el Estado. Y eso todavía se profundiza mucho más en la Constitución de 1917, con el artículo 130, con la inexistencia jurídica de las iglesias, entiéndase de la Iglesia Católica. Y esto fue ahora sí que el acabose. ¿Por qué el desconocimiento de la Constitución de 1917? Porque resulta que de la organización de los católicos, tanto en México como en otros lugares de América Latina o de Europa, surge lo que Gabriel Said ha llamado el susto político. O sea, los liberales que creían haber acabado con los conservadores o con los católicos o con los movimientos católicos hacia 1857 y 10 años después, en 1867, con la derrota del imperio de Maximiliano, resulta que resurgen en la época de Madero, desde el Porfiriato, ¿verdad? Con un documento muy importante que hizo que los católicos se reorganizaran libremente, que fue la encíclica Rerum Novarum, y organizaron sindicatos, organizaron compañías de prensa, organizaron a mujeres, a jóvenes, y sobre todo organizaron un partido católico nacional que dio 4 gobernadores en la época de Madero. Entonces, en ese momento, el susto político fue tremendo, pues si ya los creíamos muertos, resulta que resucitaron. Seguimos platicando.
Te pedimos que nos sigas a través de nuestras redes sociales, en Facebook Líder TV o en Twitter Líder-TV. Sígueme también a mí a través de mis redes sociales en la página Encuentros. Das clic en me gusta y nos puedes escribir comentarios acerca del programa. En mi cuenta personal, en Facebook Chucho Tijerina y en Twitter en @soychucho. Estamos hablando ahorita sobre los antecedentes que se dieron o dieron pie, ¿no? Es un proceso muy largo que dieron pie a esta situación de la guerra de los cristeros. Pues hay muchísimo, ¿no? Muchísimo de qué hablar, pero ya entrando en materia, porque el tiempo es corto y nos come. ¿Cuál era el ambiente que se permeaba en aquel tiempo, en el 1925, donde empieza a surgir esta problemática? Sí, bueno, surge desde antes. Hay un profundo desacuerdo entre los legisladores que elaboran la Constitución de 1917. Todos eran prácticamente carrancistas, partidarios de Carranza y del constitucionalismo, que fue una de las corrientes triunfadoras en un momento dado. Había dos corrientes profundamente enfrentadas entre ellos mismos. Los liberales propiamente, los liberales puros, y los jacobinos. Los liberales veían en esas leyes anticlericales pues un ataque a la libertad de la persona, o sea, debería haber libertad de religión, no exclusividad de la Iglesia Católica, que es otra cosa, ¿verdad? Pero libertad de religión. Y otros, los jacobinos, decían, como Francisco J. Mújica, que había sido seminarista en Michoacán, en Zamora, que decía, no, es que el peor enemigo de México es la Iglesia, y entonces se hicieron garras. Recuerdo el doctor José Natividad Macías, liberal puro, carrancista, o el mismo Luis Cabrera, que decían, es que esta no es una constitución liberal, es una constitución jacobina. Esto que estoy diciendo antes no se podía decir, ahorita lo podemos decir a los cuatro vientos, porque está muy comprobado y hay que, digamos, la verdad antes que todo, ¿no? Entonces, el artículo 130 en particular, bueno, hubo varios artículos, perdón, que trataron de acotar el poder eclesiástico. El primero fue el artículo 3, me refiero a la Constitución de 17, que se refería a un aspecto particularmente sensible para la Iglesia y los católicos, que tampoco son lo mismo. Iglesia y católicos en este momento de politización frente al maderismo y la revolución no son lo mismo, eso podríamos hablar otra vez de eso, ¿no? El artículo 3, el artículo 5 sobre los votos religiosos, el artículo 3 sobre educación, el artículo 24 sobre la tolerancia, la libertad religiosa, el artículo 27 sobre las propiedades y sobre todo el artículo 130, que desconocía algo que para los liberales puros constituyentes sonó extraño. O sea, ¿cómo no va a tener personalidad jurídica una institución de este tamaño? O las otras iglesias que había tolerado Juárez, o la introducción de los otros grupos religiosos. Entonces, esto dio que ni Carranza ni Obregón, ¿verdad?, hicieran una ley orgánica del artículo 130. La ley orgánica es la que regula los artículos de cada artículo de la Constitución, sino el único que hizo una ley orgánica fue en 1925 Calles, Plutarco Elías Calles. Entonces, pues los obispos, al ver esa ley orgánica que limitaba el número de sacerdotes, que le daba la razón a los que se llamaron los gobernadores del Golfo, que fueron anticlericales, profundamente anticlericales, como Carrillo Puerto en Yucatán, y sobre todo Garrido Canaval en Tabasco, o en Veracruz, el gobernador de Veracruz, se me va el nombre, en fin, hicieron que los obispos o la iglesia reaccionara, diciendo, oye, es que esto no lo podemos cumplir. Por ejemplo, en Tabasco, para todo Tabasco, debía haber 5 sacerdotes, o 6, un número limitado, no recuerdo exacto, pero debían ser casados, mexicanos por nacimiento, entonces todos los demás ser extranjeros para afuera, ¿verdad? Entonces, pues los obispos dijeron, esto no puede ser así, ¿verdad? Y entonces trataron de negociar con Plutarco Elías Calles. Incluso el arzobispo de México, con otros obispos, fueron con Calles y le dijeron, señores, que no podemos cumplir esa ley. Es una ley que priva a México de sus creencias católicas, ¿sí? Dijo, bueno, Calles le dice,
pues vayan ustedes a la Cámara y que haya algunos diputados que propongan la reforma de la misma ley que yo propuse, la ley Calles, que se llamó después, sí, ¿verdad? Que entró en vigor, de hecho, el 1 de agosto de 1926. Fue elaborada en 1925 para entrar en vigor el 1 de agosto. Entonces los obispos trataron de negociar. Hay quien dice que no. El especialista de esto, Jean Meyer, dice sí, trataron de negociar, y trae un documento ahí sacado de los archivos de la Nación, en donde los obispos dicen, es que, señor, por favor, y Calles, que ahorita voy a explicar por qué, porque era un hombre muy inteligente, les dice, miren, tienen las cámaras, y si las cámaras no responden a su petición, tienen las armas, escojan, ¿sí? Para entonces, ya muchos católicos, independientemente de los obispos, independientemente de ellos, se estaban armando, ¿verdad? Incluso hay una anécdota que da cuenta del gobernador de Jalisco, el licenciado Barba González, que le pide audiencia al presidente Calles. Le pide audiencia y le dice, señor, vengo con usted porque los campesinos de Jalisco, que fue uno de los focos principales de la cristiada, los campesinos de Jalisco se están armando. Dijo, los campesinos de Jalisco, le dijo, sí, Jalisco fue el gallinero de la revolución, no produjo revolucionarios, y sí había sido cierto, porque ahí el Partido Católico había sido, en la época de Madero, y en los primeros años de Huerta, había sido, digamos, el que había triunfado en las elecciones. E incluso el gobernador de Jalisco, José López Portillo y Rojas, abuelo del que luego fue presidente de la República, había sido gobernador del estado con el apoyo del Partido Católico. Y el Partido Católico había sido mayoría en la Cámara local, de diputados locales, en Jalisco. Y entonces dijo, pues, ¿qué puede salir de Jalisco? Si Jalisco ha sido hasta ahora el gallinero de la revolución. A ver, general Amaro, llámenme al general Amaro, que era su jefe de guerra y marina. Que el gobernador está preocupado porque Jalisco se está levantando en armas. ¿En cuánto podemos someterlos? Y le dijo el general Amaro, que como digo era el jefe de guerra y marina, le dijo, pues en 2 o 3 semanas sometemos a los rancheros, a los campesinos jaliscienses, y están levantados en armas. Tenemos ejército para someterlos y el país está en paz. Y luego escribió Barba González en sus memorias, fueron 3 años y no supo el general Cárdenas cuántos gallos salieron de aquel gallinero. Pero eso no fue lo peor. Cuando Calles, por su proyecto de nación, que contemplaba solamente el fortalecimiento del Estado Nacional, que es muy explicable, Calles le apuesta a la guerra cristera. Él definitivamente dijo, no puede haber nada fuera del Estado. No hubo negociación. No hubo negociación. Y el Estado es el único vehículo de expresión y de participación y de vehiculación, como dicen los sociólogos, de la política nacional. Nada más el Estado. Nadie más arriba del Estado. ¿Por qué hacía eso Calles? Porque era el momento mundialmente del ascenso de los estados autoritarios, ¿sí? En donde el Estado se imponía como, digamos, el único que, como digo, era el que presidía la nación. Lo mismo pasó con el Vaticano. Como digo una cosa, la digo la otra. El Vaticano también impuso después de la cristiada, en los años 30, el modelo de acción católica, que era un modelo autoritario también, hay que decirlo, pero es muy comprensible porque no es que el Papa haya sido malo o Calles haya sido malo, era el modelo de Estado de la época, el ascenso de los modelos autoritarios, y en España Franco, y en Alemania Hitler, y en Italia Mussolini, y en Estados Unidos pues también los modelos autoritarios, ¿verdad?
Bueno, doctor, está esto muy interesante. Sin embargo, bueno, ahorita porque nos está comiendo el tiempo para poder tratar de abarcar un poquito más. La cristiada dura 3 años. ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cómo se alcanzó a negociar? ¿Cómo termina, pues, esta guerra? Ahorita me explica, por favor, eso de una manera rapidito, porque el tiempo es impresionante que nos está comiendo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Líder TV y en Twitter Líder-TV. También me puedes seguir a través de mis redes sociales, mi página Encuentros, a mi cuenta personal en Facebook Chucho Tijerina o en Twitter @soychucho. Estamos hablando sobre la guerra de los cristeros. Ahorita nos hablaba toda esta cuestión, ¿no? Las decisiones que tomó Plutarco Elías Calles, la no negociación, el minusvalorar al campesino, pues no haber creído que pudieron haber hecho algo más que de lo que hicieron. ¿Cuánto tiempo duró? Hubo realmente muchos muertos? ¿Cómo se logra, no? Así de lo más sintético para poder dar cabida a lo de la película. Sí, muy bien. Sí, pues digamos, el desarrollo de la guerra se cierran los templos por orden de los obispos, precisamente para protestar, el 31 de julio de 1926. Y la ley Calles entra en vigor al día siguiente, el 1 de agosto de ese mismo año, del 26. Y a partir de ahí, pues se da una guerra de guerrillas, que es la guerra cristera, básicamente en lo que yo he denominado el eje geopolítico católico, que va de Oaxaca y Chiapas hasta Zacatecas, Durango, con un poco en Coahuila. En Parras hay un acontecimiento básico de la cristiada, un poco hacia, digamos, Zacatecas, y dije Durango, en ese mismo eje donde había dominado el Partido Católico, donde habían dominado los movimientos obreros católicos en la época de Porfirio Díaz y de Madero. Y se desarrolla la cristiada a través de esos 3 años, pero digamos, pues hay toda una organización de los católicos para conseguir armas, para, digamos, pues la estrategia que les falla mucho en un principio. Por eso luego consiguen a un general regiomontano, el general Enrique Gorostieta Velarde, y lo ponen al frente. Era un militar de carrera del colegio militar. Su padre había sido ministro de Huerta. Él pues era militar, como digo, de carrera, y entonces lo contratan. La película, por ejemplo, Cristiada, lo pone como un organizador nato. Él nomás iba pagado, ¿verdad? Después tiene mucha fe en esos hombres, porque él interiormente evoluciona. Él era un hombre de armas y sabía que no cualquiera estaba dispuesto a matar y morir. Pero cuando esto se junta con la fe, matar y morir por Cristo Rey y por la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, y defendiendo principios fundamentales de la visión del mundo de aquellos campesinos que estaban ligados a una legitimidad que habían perdido con el Estado, pero que la conservaban con la Iglesia. Esto es lo que hay que entender. Y afortunadamente, bueno, nos ha tocado vivir una época en que los cristeros, como dijo alguna vez Juárez de los conservadores, también eran mexicanos. Ellos también eran mexicanos que se oponían al autoritarismo del Estado callista, ¿sí? Entonces, hubo algunas variables que afectaron profundamente el desarrollo de la cristiada. La primera, donde Calles se dio cuenta de la capacidad o del error que había cometido, es el asesinato de Obregón. Porque nadie le cree a Calles que Obregón haya sido asesinado por un militante católico místico inspirado por la Madre Conchita, que fue su consejera, y por la pistola aquella que le bendijo un sacerdote, por cierto, porque ellos estaban contra el Nerón de México. Y no era Obregón, era Calles. Así le decían. Por ahí está una carta del padre Enrique Tomás Lozano, que localicé por ahí en un archivo cristero, que así le llama, ¿verdad? El Nerón de México, recordando a aquel emperador romano. Y segundo, la campaña vasconcelista del 29,
que se opone justamente después del asesinato de Obregón a la elección de Pascual Ortiz Rubio, si mal no recuerdo. Y entonces la campaña vasconcelista, que había sido un antiguo maderista y es muy fuerte, y para acabarla de llenar el vaso, la gran crisis económica de 1929, el crack de la bolsa, que dio al traste con la economía mundial. Entonces se le vinieron, se complicaron las cosas, ¿verdad? Se complicaron mucho. Y la película, ya regresando a la película, ¿verdad? Sí, la película es un poco hollywoodesca, ¿verdad? O sea, pero rescata aspectos valiosos y sobre todo rescata el hecho de la cristiada, del que ya no hablaban ciertas historias católicas, ya no hablaban de ella porque pues se les fueron de las manos a los obispos, ¿verdad? Se les fueron de las manos. La Liga de Defensa de la Libertad Religiosa actuaba muy autónoma de los obispos y pues el control episcopal pues es eso, ¿verdad? También es autoritario o era autoritario en ese momento, también según el modelo de la época, ¿no? Y por otro lado, la película muestra a un Gorostieta muy bien. Yo creo que el personaje desarrolla bien, pero aquí aparece como el héroe. Y según las otras historias cristeras, los héroes son los campesinos, ¿verdad? Aquí aparece como otro Zapata, pues, ¿no? Otro Zapata que guía, inspira, conduce, pero acá eran los campesinos, ¿verdad? Los campesinos cristeros con su fe muy acendrada. Por otra parte, y esto lo dijeron luego los críticos, el Calles que aparece ahí, pues es un Calles que no conocíamos, ¿verdad? Un Calles que tiene pues una barba, ¿cómo le llaman? Piocha. Sí, no sé cómo sí, pero ese no es el Calles. No sé por qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué pasó? Ahora, aquí, por ejemplo, cuando Jean Meyer, que escribe los 3 tomos famosos de la cristiada y luego escribe otros libros, quiso entrar al archivo de la defensa a finales de los años 60, principios de los 70, para consultar la guerra cristera, no lo dejaron. ¿Sí? No lo dejó el archivo de la defensa porque no lo tenía organizado. Segundo, Jean Meyer era francés, ¿cómo va a meterse un extranjero? Y tercero, era un tema tabú. Ahorita ya el archivo de la defensa lo tiene, creo que hasta en línea, su archivo, ¿verdad? Está abierto a la consulta generalizada. Igualmente, ese otro archivo tan rico en documentación, que es el archivo de Relaciones Exteriores. El archivo de Relaciones Exteriores está abierto también, y ahí se pueden conocer qué se decían en las otras naciones del movimiento cristero, porque estaban extrañados, o sea, ¿cómo? Una guerra religiosa en el siglo XX, a estas alturas. Luego vino la de España, ¿verdad? Pero fue muy cruenta también, pero no igual, ¿verdad? Doctor, se nos ha terminado el tiempo, digo, lamentablemente nos comió, es un tema bastante interesante. Créame que lo voy a volver a invitar para poder profundizar en aspecto de esto. Yo creo que a lo mejor en todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, pues despierte el deseo de conocer más esta historia. Y como católicos, al fin de cuentas, yo creo que pues, más allá de las situaciones difíciles que pudieron haber pasado o acontecido en este tiempo de nuestra historia de nuestro país, de alguna manera pues fue un despertar, ¿no?, a la fe, fue realmente pues el poner hasta la muerte, no hasta la cruz, no hasta dar la vida pues por el mensaje cristiano, y que al fin de cuentas creo que hoy en nuestro tiempo pues estamos muy necesitados de ser también testigos de Cristo. Pues muchísimas gracias, doctor. Un placer, en serio, que ándale, padre. Pues sí. Ya quedó bastante claro, ¿verdad? Ojalá, y es un tema bastante rico, bastante extenso, imposible agotarlo en 30 minutos, pero ojalá despierte, ¿no? Y ojalá ese testimonio de los mártires, estos acontecimientos, de todo el papel que el laico pueda hacer, ¿no? Toda la transformación del mundo que el laico pueda hacer aquí en nuestro país. Soy el padre Chucho Tijerina, me encantó volver a encontrar contigo, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Mil bendiciones.